Literatura, desde la época medieval hasta principios del siglo XX. Literatura, desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea, pasando por la Edad Moderna. Beato de Liébana fue monje del monasterio de San Martín de Turieno, en la comarca de Liébana, estribaciones de los picos de Europa, en la actual Cantabria, con la obra Comentarios al Apocalipsis de San Juan el Evangelista del año 776. Las dos imágenes, una corresponde a la obra del propio literato, autor, y la otra es de Juan Evangelista. Rodrigo de Reynosa fue poeta español a caballo entre el siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI, fundador de la lírica germanesca en lengua castellana. Sus poemas y coplas se centraban en la crítica social, con ásperas burlas a nobles y curas y en temas eróticos. Los temas al final de Rodrigo de Reynosa eran relacionados con crítica social, críticas también y con tono burlesco hacia bueno, nobles, curas y también bueno, desarrolló en su vida literaria temas eróticos. Es de verdad. Antonio Ruiz de Santillana, su obra es de semejante raigambre romancera. Antonio de Guevara fue escritor, historiador y eclesiástico español, perteneciente a la Orden de los Hermanos Menores de la Regular Observancia. Fue uno de los autores más populares del Renacimiento. Eh, Obras es Libro Aur de Marco Aurelio de 1528 y de las Epístolas Familiares de 1539. Que las epístolas familiares son antologías en las que mezcla realidad histórica y ficción. Sebastián Vélez de Guevara fue poeta español. La obra es Flor de varios romances, de 1592, en el que reúne las composiciones más conocidas de la tradición oral española. Los tres fueron figuras muy conocidas en el Renacimiento, en la época moderna, en el principio. Y al final es como Rodrigo de Reynosa, que fue esa transición del siglo XV y el siglo XVI, es decir, el Renacimiento, que por cierto, una de las figuras más destacadas del pre-Renacimiento fue Jorge Manrique, uno de los literatos españoles más conocidos. Y luego ya en el mundo del Renacimiento, el autor más conocido de la época del Renacimiento en España fue Garcilaso de la Vega. Es verdad que ha habido también figuras como Antonio Guevara, Sebastián Vélez de Guevara o Antonio Ruiz de Santillana, todo ello. Es decir, figuras que fueron muy importantes en la literatura del Renacimiento, pero no tan conocidas como Garcilaso. El Esboro de Trueba fue escritor, novelista y dramaturgo español. Escribió en inglés, español y francés. Destacó como político liberal y perteneció al romanticismo. La obra de Castilla, de 1829. Su hermana Clara de Trueba fue dibujante y acuarelista española. Los dos pertenecieron al ámbito literario y Clara de Trueba fue artista. Amor de Escalante fue literato español y autor de diversas obras en prosa y poéticas ambientadas en su mayor parte en su tierra de la montaña. Es decir, se dedicó a, bueno, pues hablar sobre su vida literaria de su ciudad natal, el norte. Y Ricardo Macías Picabea fue escritor, geógrafo, periodista y pensador español perteneciente al regeneracionismo. Del Esforo de Trueba perteneció al romanticismo, pero grandes figuras y de las más conocidas que pertenecían al romanticismo español fueron eh, Larra, Espronceda, el Duque de Rivas, figuras además las tres muy importantes en el romanticismo español. Pues el Esforo de Trueba fue muy importante en el romanticismo, pero no fue tan conocido. Y su hermana Clara de Trueba pues, se dedicó al mundo del arte, es decir, fue al final pues, dibujante, acuarelista y bueno, pues una mujer pues, muy importante bueno, en sí en la pintura española, en torno a Clara de Trueba. Amos de Escalante realizó su vida literaria en prosa y poéticas ambientadas en el norte, en la montaña. Uno de los literatos o escritores más importantes del realismo, como fue José María de Pereda también dedicó su vida literaria a donde nació, que fue el norte bueno, el norte de España. Y Macías Picabea fue o realizó varias facetas como escritor, geógrafo y periodista, pero destacó como pensador en el mundo de la filosofía dentro del regeneracionismo. ¿Y quién fue la figura más destacada del regeneracionismo español de finales del siglo XIX y principios del siglo XX? Joaquín Costa, que criticó al final pues, los problemas que tenía España tras el desastre que se produjo en 1898, que vino ya
precedido eh, por parte de los literatos o autores de la generación del 98. Macías Picabea y Joaquín Costa fueron las figuras más importantes de la teoría del regeneracionismo en España. Y con ello finalizo. Comentar que tengo grabado de historia y si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Al final esto es un recorrido de la literatura desde la Edad Media hasta la época contemporánea, es decir, principios del siglo XX. Así que os mando saludos. Adiós.